querida comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, amigos todos. Viene el ángel de radio, replegadas las alas, hacia el rincón de la terraza, donde al pie de la columna leía la Virgen el libro que ahora olvida. Un bosque junto a ella, alza una pata inquieta, mientras contra el crepúsculo del dedo admonitorio del ángel diríase que un hilo pálido brega una mano dócil sobre el pecho asustado. Los colores son los que acostumbran el enloquecer. Borra de vino el talar de María, oscuro azul fumante. El cielo, en el crepúsculo progresa de intenso celeste a los girones rosas que anuncian para la mañana. ¿Acaso la tormenta? Pero ya cuaja un leve velo gris sobre las cosas que ignoran cómo se leerá su destino. Todo sucede a una distancia abismal de este mundo, que aún se imagina libre de la bestia y del mundo. He querido comenzar con un poema de la uruguaya Vida Vital, Premio Cervantes de este mismo año. Un poema que inspira la pintura Anunciación del pintor italiano Veronese, fechada en 1560. No viene mal una tarde como la de hoy, cobijada en lo íntimo y refiriendo a quien recibimos, conjugar poesía y pintura, remontándonos a una escena que viene a ser como un presagio de lo que habría de venir con la figura evocadora del ángel anunciador en sacro diálogo con María, la Madre de Dios. Otro año más, la Navidad nos inunda con la nostalgia regulada de su acento. De nuevo, diciembre nos trae la prustiana melodía del villancico eterno, del portal de Belén y las figuritas de barro, de la tradición y la fe que aún tambaleante reviven en nosotros en fechas tan entrañables. Fechas para despojarnos de lo que nos pesa y acunarnos en el lenguaje de las fuentes, citando a Gustavo Martín Garza. Cantamos la tradición, somos hijos de ella y vamos en busca de la ilusión perdida, de aquella que dejamos abandonada en un arcón de la infancia. Chesterton cantó un poema. Cristo, niño de pie junto a María, como una corona era su pelo, las flores lo miraban desde abajo y todas las estrellas desde el cielo. La Navidad no es solo un tiempo de ilusión, sino de fe, de esperanza, de anunciación y de gozo. Más allá de las creencias de cada cual, es preciso que sigamos creyendo profundamente en lo que la Navidad tiene de mensaje y de canción luminosa. Que no perdamos la senda que ella nos dibuja, que no emborronemos su huella, que en los cuadernos del tiempo haya siempre lugar para dejar el rastro que los tres Reyes Magos que desde Oriente nos traen su carácter y su magia. Y pensemos también en los que menos tienen, en los desposeídos de la tierra, en quienes más sufren, en todos esos niños del mundo que padecen el desamparo. Toda infancia infeliz ha de comprendernos. Veremos siempre un gran portal de Belén, de esperanza multiplicada, y que nada de humano nos sea ajeno. Otro año y otro pregón, un acto que llevamos celebrando en nuestro colegio desde 1984, continuando la tradición de mi padre, el poeta José Manuel García Gómez. Pregón como anuncio de algo. Ese es el sentido y la connotación que le damos nosotros a tan hermoso vocablo. No lo llevamos, por tanto, al terreno del pregonero que alza manos y voz. Le damos un sentido íntimo, de palabras que se susurran, para recordarnos el significado de la Navidad y las formas que hay de cantarla y de contarla. En esta ocasión tengo el placer de presentar a un queridísimo amigo, a un artista, a un gran artista, aunque no lo pregone, a un pintor que es también enorme lector, con quien resulta un placer compartir lecturas que en cierta manera nos autorretratan. Hay una diferencia grande entre el pintor que lee y el que no lee. Ese bagaje y esa inquietud luego se traspasa al lienzo o en la manera de entender lo físico. Toda persona que lee se reviste de una cultura que no tiene el que no lee y dispone de la formación para poderlo hacer. Creo que no hace falta decirlo, pero en el caso de Antonio me gusta recalcarlo. Aunque para él leer es algo tan natural como que las uñas crezcan
o que el sol se ponga cada día en el horizonte de nuestros desvelos cotidianos. Nos gusta, los más fieles lo sabéis, que la Navidad sea cantada desde distintos ángulos: el religioso, el poético, el histórico, el periodístico, el pedagógico. Y este año toca el punto de vista pictórico, aunque Antonio irá más allá de ese enfoque. La mirada de Antonio es una mirada plural, en la que está implícita el artista que pinta con amor a su oficio, contagiando su arte a quien lo contempla o le escucha, como haremos esta noche. Para que lo conozcáis mejor, os voy a contar algunas cosas de Antonio Álvarez del Pino, sin extenderme demasiado. Si hierro en algún dato, me lo puedes corregir y subsanar en el momento. Antonio es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, ciclo formativo de grabado y técnicas gráficas por la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Cádiz. A lo largo de estos años ha realizado varios cursos de diversa extensión, todos ellos relacionados con el campo de las bellas artes y la restauración, impartidos por las universidades de Cádiz y Sevilla, respectivamente. En 2008, el Rectorado de Sevilla adquiere su obra Manzanas de Newton para el pabellón de Brasil de dicha universidad. El año 2010 es becado para participar en el certamen de música española como artista plástico, cuyos trabajos resultantes se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, el Conservatorio Superior de Música de Granada y el Parlamento Andaluz. En noviembre de 2014, el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz le encarga por unanimidad el retrato oficial de Su Majestad Felipe VI para presidir el Salón de Plenos. Ha participado en exposiciones colectivas, siempre en el ámbito de la universidad, tanto en Cádiz como en Sevilla. De momento todo correcto, ¿no? Es autor del libro Hacia una teoría del arte, de la prehistoria al Renacimiento, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Desde 2010 pertenece al grupo de investigación Artana, adscrito al Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, también de Sevilla. Colabora habitualmente en medios de comunicación local como Onda Cero, Onda Cádiz, Onda Luz, etc. En 2013 se estrena en la faceta que lo traemos hoy al colegio, como pregonero y como conferenciante, se estrena en 2013, habiendo impartido 20 conferencias hasta la fecha sobre diversos temas artísticos, todas ellas enmarcadas en ciclos de conferencias de instituciones como la Universidad de Cádiz. Actualmente su dedicación pictórica está centrada en el retrato para instituciones públicas y privadas y la realización de exposiciones tanto individuales como colectivas. Tiene obras, además, Antonio, en las colecciones de las siguientes instituciones: Parlamento Andaluz, excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, Conservatorio de Música de Cádiz, Conservatorio Superior de Música de Granada, Rectorado Universidad de Sevilla, Pabellón de Brasil, Museo de Bellas Artes de Cádiz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya veis el perfil tan completo que tiene Antonio, pero sobre todas las cosas hay una palabra que lo define y que lo adorna: entusiasmo. Y el entusiasmo, decía Federico García Lorca, y a mí me gusta mucho citarlo, es una aurora que no se acaba nunca. Con su entusiasmo lorquiano y su conocimiento profundo, Antonio nos dará hoy su visión de la Navidad, que se sumará a otras muchas visiones de la Navidad que hemos ido acumulando en nuestra memoria colegial desde 1984. Antes de darte paso, querido Antonio, quiero hacerlo con una carta que el poeta alemán Rilke, que muchos conoceréis seguro, dedicó a su madre, una carta enviada desde Túnez, una carta hermosamente navideña que quiero que sirva de pórtico de lo que será tu magistral lección de esta noche. No viene mal que Rilke nos ambiente y nos inspire, y si vais por Ronda encontraréis huellas del enorme poeta alemán. El libro también os lo recomiendo, Cartas a mi madre por Navidad, de Rilke, recién editado, y esta carta se la manda a su mamá desde Túnez, un 19 de diciembre de 1910. Mi querida y bondadosa madre, de muy lejos, desde un continente y un país extranjero, vienen esta vez mis reflexiones navideñas, y a pesar de ello siento con mayor intimidad la conciencia de que nuestros pensamientos no tendrán dificultad para encontrarse y emocionarse en la hora del reparto anual de regalos, sino que yo estaré muy cerca de tu sereno corazón en fiesta con mis más sinceros sentimientos de participación y pertenencia. Así que, madre, un cariñoso beso en esta solemne hora de Navidad, la más pacífica del año, la más hogareña, en la que aún en lo invisible los deseos se tensan hasta el extremo y se cumplen maravillosamente.
Pásala en un gran y profundo recogimiento de tu corazón. Aparta de ti toda duda y toda incertidumbre. Esta noche tenemos un lugar dentro de nosotros donde somos tan solo niños que esperan, confían y permanecen imperturbables en su derecho a la gran alegría. Esto es la Navidad. Una vez al año, sentir esta esperanza dentro de uno mismo, esta firme exigencia a la que nada puede defraudar. Sentir que el adulto que ahora está sobre nosotros no quiere sorprendernos con menos, no, sino con mucho más. Con el infinito, que en realidad nuestros más grandes deseos, si de veras los engarzamos en el corazón, no pueden permanecer sin cumplirse, que en ningún momento llevamos con nosotros el deseo, sino un pequeño cumplimiento que debemos poner en las manos de Dios, que lo hará crecer para honra de nuestra tierra. Estas son, queridísima Madre, mis reflexiones navideñas para ti. Siente su calor y deja que con las tuyas propias inunden el espacio de tu corazón. Aquí hay mezquitas, templos de otra fe, pero del mismo Dios. Esto se siente en la intimidad con la que la vida de los musulmanes se disponen en torno a lo religioso. Es una tierra con una fe grande y apasionada. No hay más que recordar que las raíces de la primera cristiandad se hunden en este suelo. Cartago es la patria de San Agustín. Así que, querida Madre, valor, confianza y un corazón lleno de luz. El día 24, a las 6 de la tarde, como siempre, participaré en espíritu de tu querida fiesta y me pondré a tu lado. Te abraza tu hijo. Así que, Antonio, bienvenidos al Colegio Argantonio, a la que es tu casa. Para mí, para toda nuestra comunidad educativa, es un placer recibirte. Así que muchas gracias por venir. Bueno, pues de entrada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias al centro por pensar que yo podía aportar algo. Yo ahora la charla la voy a dar de pie, porque a mí siempre me gusta hablaros de pie para que vuestra comunicación entre vosotros y yo sea mucho más directa, no haya este parapeto, sino que estemos mucho más unidos vosotros y yo. Pero así de entrada, dar las gracias como siempre, que se presenta un acto así y además un acto tan importante. Un acto que lleva tantos años celebrándose de manera ininterrumpida y en el que tan ilustres antecedentes he tenido. Eso fue lo que más miedo me dio cuando la directiva del centro me propuso que actuara como pregonero, palabra extraña para mí, pregonero, de la fiesta que vamos a recibir dentro de unos días, la fiesta de la Natividad de Jesús. Luis García Gil ha dicho antes la palabra entusiasmo en teos, en griego, la luz de Dios, la fuerza de Dios. Yo soy un pintor, como ha dicho Luis, básicamente y únicamente un pintor, aunque me meta en líderes de conferenciante y de charlatán. En el fondo mi actividad es estar en un taller muchas horas solo pintando mis imágenes, pintando mis obras personales y mis obras por encargo, pero de vez en cuando me toca el papel de explicar el arte de los demás, no solo explicar el mío que yo pueda llevar a cabo, sino explicar el arte de los demás, cosa que es compleja. Os cuento todo esto porque los que vayáis a ciertos pregones, al concepto pregón, que no es otra cosa que una exaltación, siempre se suele hacer desde un punto de vista literario, siempre se suele hacer desde el discurso hablado, desde el discurso escrito, tramado por la palabra, las frases, la sintaxis. No es mi terreno, no es mi campo, y yo no quiero usurpar o no quiero ocupar un lugar que no me pertenece, porque mi formación intelectual, si puede llamarse así, es básicamente icónica, está basada en las imágenes, en el estudio de las imágenes pictóricas y escultóricas y en el estudio de los signos y de los símbolos. Entonces yo soy incapaz de plantearos un discurso convincente, de plantearos un discurso narrativo sobre la fiesta navideña, qué es la Navidad, qué significa, cómo se ha ido desarrollando, cómo la hemos ido llevando, quién es el principal protagonista de esta fiesta de Navidad, quién es Jesús de Nazaret, dónde nació, por qué es tan importante, por qué celebramos su nacimiento, cuando no se celebra nacimiento de personajes de su época,
como pudo ser Julio César, personaje importantísimo. ¿Qué tiene Jesús que no tuvieran los demás? ¿Qué planteó Jesús que no plantearon los demás? Que justifique que 2000 y pico de años después, cada año celebremos su nacimiento, su venida al mundo, nada más y nada menos. Yo toda esa amalgama de preguntas a la hora de plantearme mi intervención, me da apuro llamarla incluso pregón, me da un poco de pudor. Yo solamente soy capaz de responderos un poquito a esas cuestiones, o si no de responderos, de plasmaros, de encauzaros, de llevaros de viaje conmigo hoy a través de las imágenes. Por lo tanto, yo traigo mi pregón o mi intervención de hoy tramada a través de imágenes en un 98%. ¿Qué ocurre? Que también soy consciente que estoy en casa de poetas, estoy en la casa de los poetas. Este centro lo fundó un poeta y lo regentan poetas. Por lo tanto, sería bastante maleducado por mi parte que los versos no tuvieran algún tipo de presencia hoy. Evidentemente no son míos, porque hasta ahí podíamos llegar, sino que yo he dividido mi intervención en 3 partes fundamentales. Una parte he llamado la geografía de la Navidad, en la que os voy a hablar del Jesús histórico, dónde nació Jesús, cómo era Belén, cómo era Jerusalén, cómo era Nazaret. Y ahí os voy a recitar un poema maravilloso de un poeta contemporáneo, todavía vivo, afortunadamente, muy conocido como novelista, pero un gran novelista, pero es que para mí es un grandísimo poeta y escribió un poema extraordinario de la Navidad. Yo lo atribuyo, él no le pone título, el poeta es Álvaro Pombo, un poeta al que admiro muchísimo y he leído desde que lo conozco siempre, casi toda su obra prácticamente. Y yo creo que ahí os planteo el primer poema, la primera batería de imágenes basada en los escenarios de los hechos, en los escenarios navideños originales, antiguos y actuales. Y una parte segunda en los símbolos de la Navidad. Yo, a la hora de elegir desde un punto de vista simbólico, creo que esta fiesta tiene, desde un punto de vista cristiano, porque es imposible hablar de la fiesta de la Natividad de Jesús alejándose del contenido cristiano. Son 4 símbolos fundamentales, infinitos, insondables, con una carga simbólica extraordinaria, y que yo hago un resumen muy condensado, porque cada uno tiene una simbología, una iconografía y una iconología inacabable. El pesebre, la estrella de Belén, los pastores y los reyes magos. Estos son para mí los 4 símbolos, y para encabezarlo voy a recitaros, a leeros, un poema de García Lorca, Federico García Lorca, de uno de sus libros más importantes, La opinión para todos los gustos. Para mí puede ser su libro mejor, Poeta en Nueva York, que es un poema fantástico. Como sabéis, Lorca manejó los símbolos como casi nadie. Entonces, él escribió un poema en ese poemario asombroso, literalmente asombroso, insuperado prácticamente, casi un poemario vidente. Lorca escribió eso prácticamente en trance, ese libro, y se llama Nacimiento de Cristo, que es un poema maravilloso. Y un último poema que utilizaré para cerrar es una décima de vuestro fundador, de quien fundó este centro educativo, José Manuel García Gómez, un poeta extraordinario, que escribió una décima que me ayudará a adornar un poco el mensaje en sí de la Navidad. Él lo condensa maravillosamente bien. Por lo tanto, yo empiezo, con tu permiso, Luis. Espero que no haya dificultades con el ordenador. ¿Es todo mío ya? Todo. Bien. Adelante. Me incorporo para que me veáis. Empezamos la primera parte. Esta es la primera representación de Jesús, como Mesías. Como sabéis, la religión cristiana, al principio, desde que muere Jesús en el año 30, hasta que se escriben los textos evangélicos en los años 50, 70, 80, 90, y el Evangelio de Juan es el último evangelio, que se escribe en el año 100,
ya es un evangelio excesivamente tardío. Los dos únicos evangelistas que hablan del nacimiento de Jesús son Mateo y Lucas. Mateo habla de su nacimiento y de la adoración de los Reyes Magos, y Lucas habla de otro símbolo importantísimo, que es la adoración de los pastores. Los otros dos evangelistas, Marcos y Juan, no hablan para nada de la infancia de Jesús. Esta imagen os la pongo un poco porque voy a utilizarla como introducción a ir un poco al paso número 1 de quién celebramos el nacimiento, qué es la Navidad, quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué dijo Jesús, por qué es tan importante. Y antes que nada de deciros, esta imagen que recuerda tanto al signo de infinito, tan aplicable a Jesús también, porque su mensaje sin duda lo es, se sea creyente o no, es el símbolo del pez y tiene una explicación. La iglesia primitiva de los siglos primeros tenía prohibida la representación de Jesús. Era una iglesia iconoclasta. ¿Por qué? Porque quería distanciarse de la religión romana, de la religión pagana, que sí tenían escultura y pintura de sus dioses. Entonces la iglesia, hasta el concilio de Elvira aproximadamente, no promueve la representación de imágenes. Esto de forma oficial, pero de forma extraoficial, pintores del siglo I, de muy reciente la muerte de Jesús, que está fechada en el año 30, muy recientemente, cuando todavía era un fenómeno religioso marginal, todavía estaba perseguida por el Imperio Romano, sí hay pinturas en las propias catacumbas de Roma, que vamos a ver luego, que son pinturas casi del nacimiento de la religión cristiana, muy pocos años después de la muerte de Jesús. Sin embargo, en esta época la religión de manera oficial utiliza un símbolo como representación de Jesús, que es el símbolo del pez. ¿Quién fue Jesús? Desde un punto de vista definitorio, como definición, y desde un punto de vista histórico, Jesús fue un carpintero del año 27 al año 30 predicó un igualitarismo radical. Y en una segunda instancia predicó la venida del reino. Él era un profeta, un predicador que enlazaba con los antiguos predicadores del Antiguo Testamento, aunque él se considera la consumación de todo lo que vino antiguamente en el Antiguo Testamento del siglo XIX a.C. Jesús es la conclusión de todo el Antiguo Testamento desde el punto de vista de la fe. Entonces Jesús predica un igualitarismo radical entre los seres humanos, de ahí su gran originalidad. Es el primero que dice que todas las personas somos hermanos, todas somos exactamente iguales. Eso no lo había dicho nadie en Occidente antes que Jesús. Ni Platón, ni Aristóteles, ni los grandes filósofos griegos no creían en la igualdad de los seres humanos. Y Roma muchísimo menos, porque Roma, como sabéis, era una sociedad esclavista. Era una sociedad dividida entre, digamos, patricios, ciudadanos romanos y esclavos. Aristóteles mismo defiende en su libro La Política, defiende claramente como normal, como legal, como incluso deseable el buen trato a los esclavos. Con lo cual Jesús da un mensaje absolutamente nuevo, absolutamente distinto y absolutamente inasumible. Nadie asumía en su época que todos los seres humanos seamos exactamente iguales, literalmente iguales. De ahí es su gran originalidad. Y de ahí es que haya pasado, aparte de la incorporación o de la asunción de ser el Mesías, el rey de los judíos, el Hijo de Dios Padre, eso es desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista cultural, teológico, ideológico, incluso filosófico. El gran mérito que tiene Jesús es, desde mi punto de vista, resumir toda la ética griega, toda la ética de Aristóteles en una sola frase: amaos los unos a los otros. No hay ética más potente que esa. Ese es su gran logro, esa es su obra maestra.
como creativo. Esa es su gran originalidad. Por eso es un individuo, un Dios, un hombre Dios tan importante para el propio desarrollo de la humanidad, tanto que el mundo, la historia cronológica se divide antes de él y después de él. Geografía de la Navidad. Aquí os voy a hablar, voy a empezar mi discurso con imágenes de los escenarios donde se produjo la Natividad de Jesús. Aquí tenéis un mapa en el que vemos, yo me he traído un puntero láser, lo tengo por aquí. Aquí tenéis, yo no sé si se verá, no se ve nada, ¿no? Nada, en absoluto, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis básicamente la geografía donde se desarrolla la Navidad, donde se va a desarrollar el nacimiento de Jesús y los años primeros de Jesús. O sea, aquí se va a desarrollar el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, básicamente. Jesús, según todas las fuentes, nace en Belén de Judá, en un pueblo que está a 90 kilómetros de Jerusalén, que era la gran ciudad, era la gran urbe, el gran epicentro geográfico, digamos, palestino, era Jerusalén. Jesús nace en un pueblo muy humilde, que entonces era prácticamente una simple aldea, aunque su familia, María y José, eran natales y oriundos de Nazaret, que es otra pequeña aldea. Jesús consta que nace en Belén. Como dato, esto no me sirve para nada porque voy a soltar esto más cómodo. Como dato aleatorio, como dato accesorio, deciros que con respecto a la historicidad de Jesús, porque claro, si todavía 20 y tantos siglos después seguimos hablando de este personaje, la historicidad de Jesús, que se ha debatido muchísimo, hoy en día no hablaré de teología, porque la parte de fe, la parte teológica puede resultar un poquito tendenciosa en el sentido de que desde el punto de vista de la fe puede haber un interés tendencioso, legítimo, lógicamente, pero desde un punto de vista tendencioso de presentar a Jesús como un personaje real. Pero, ¿qué opina de esto la historia pura y dura? Jesús fue un personaje real, a un 99%. Ningún historiador serio, no hablo de teólogos, no hablo de sacerdotes, no hablo de iglesia, hablo de la ciencia histórica, ningún historiador serio duda de la existencia de Jesús de Nazaret como un hombre real de carne y hueso. Otra cosa es que, dependiendo si somos creyentes o no, le atribuyamos el componente divino. Jesús, también deciros protagonista de la fiesta que vamos a celebrar, la fiesta de su nacimiento, es un personaje polisémico. ¿Por qué? Porque no tiene un solo nombre. Jesús se le llama de una forma u otra dependiendo de si somos creyentes o no. Si somos personas de fe, le llamaremos Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y si no somos creyentes, le llamamos Jesús de Nazaret. O simplemente Jesús. ¿Qué ocurre? Que esta persona, la ciencia histórica, que en el fondo la historia no solo es una gran disciplina humanística, sino que también es una ciencia, entre comillas, se basa para confirmar la existencia histórica de Jesús como dato prácticamente incontrovertible, no que escribieran de él personajes cristianos o que tuvieran algún tipo de creencia en su persona o algún tipo de afinidad con su mensaje, sino que escritores judíos y escritores romanos no cristianos escribieron sobre Jesús y además escribieron muy desfavorablemente de Jesús. Incluso Tácito, por ejemplo, en su libro Anales, que es una especie de historia de Roma, habla de Jesús de manera muy despectiva, absolutamente despectiva. Por lo cual, eso es un dato muy fiable, porque no hay un componente tendencioso, no hay un componente propagandístico. Es muy raro que alguien escriba tan mal de alguien que no haya existido. Suetonio, que es otro escritor romano, también habla de Jesús de una forma mucho más suave. No carga tanto las tintas como lo hace Tácito,
que lo acusa de generar una superstición abominable, dice, una superstición odiosa. Jesús, dice Jesús, murió apedreado, que es una de las grandes originalidades del texto de Tácito, que no lo da como crucificado, sino como apedreado y colgado, dice, le atribuye la fundación de una superstición odiosa llamada cristiana, cuyos pertenecientes se llaman cristianos en honor a él. Investigando un poquito, rascando un poquito, yo he llegado a comprender por qué Tácito se refiere a la religión cristiana entonces naciente como una superstición, porque a mí eso me sonó, era un término completamente despectivo, como es lógico, pero a la vez es un término injustificado porque en ningún texto evangélico se narra que Jesús hiciera prácticas ni de brujería, ni de magia, ni de quiromancia, ni de nada. ¿Qué ocurre? Que si empezamos a rascar, nos damos cuenta que para un romano ilustrado de la época, la religión solo estaba en la capacidad de los patricios. La plebe no podía tener o no tenía acceso o no era digna de acceso a los dioses. Solamente podían ir al Senado y al templo los patricios, las familias, los componentes más favorecidos de la sociedad. Con lo cual, un romano de la época no podía aceptar un movimiento religioso corporativo, general, para todo el mundo. Con lo cual eso es bastante interesante, que nos puede demostrar también un poco la originalidad de la propuesta de Jesús. Entonces, aquí tenemos el marco geográfico donde nos vamos a mover. Como sabéis, Jesús nace en Belén, y el nacimiento de Jesús, porque vosotros diréis, o me podréis preguntar, o os podréis interrogar cuándo nació Jesús. Jesús, según la tradición, nació el año primero, el año 1, pero eso es un error. Jesús posiblemente naciera del año -5 al año -8, esa horquilla. Y os voy a explicar muy sucintamente por qué. El Evangelio de Mateo, de manera consciente o inconsciente, nos ubica cronológicamente el posible año del nacimiento de Jesús, porque él dice que nació en la época de Augusto y en la época de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, que fue el que se le atribuye la famosa matanza de los niños, persiguiendo a Jesús, que hoy la exégesis bíblica moderna lo da como un acontecimiento legendario. Ese hecho, la muerte de Herodes, está fechada en el siglo -4, en el año 4, perdón. Por lo tanto, si Jesús nace en tiempo de Herodes, y Herodes teniendo fuerza para perseguirlo, Herodes en plenitud de facultades, tuvo que nacer como muy tarde en el año 4. De ahí hacia detrás. Y hay otro dato histórico no cristiano importantísimo que enlaza con el texto evangélico, que dicen que María y José viajan a cumplir con el censo, a censarse como ciudadanos, porque os recuerdo que en esta época Palestina era súbdita de Roma. Toda la parte de Israel completa era, como España, como toda la cuenca mediterránea, era súbdita del poder romano. Y el emperador romano ponía un tetrarca, ponía un rey para que gobernara esa zona, pero siempre estando bajo su jurisdicción y bajo su mandato. Herodes el Grande era entre comillas, no diré un funcionario, porque no existe ese término, pero es una especie como de delegado que los emperadores romanos ponían, entre otras cosas, para controlar un poco las revueltas de los judíos, que se consideraban un pueblo oprimido y ocupado por Roma. Levantamientos hubo muchísimos, pero en previsión de esta cuestión, los distintos emperadores romanos ponían a reyes judíos en la propia Judea. ¿Qué ocurre con esto? Que el censo, que cuando Octavio Augusto, que reinó 2 veces con 2 nombres distintos,
primera vez como Octavio, después y anteriormente como Augusto ordenó que todos los ciudadanos que ocupaban el Imperio Romano se censaran. Y este censo, todos los historiadores del Imperio Romano, sobre todo Gibbon, que fue un historiador del siglo XVIII, que en un libro gordísimo de 2 tomos, más de 4.000 páginas, nos explicó la decadencia y la última caída del Imperio Romano. Fecha el censo ordenado por Octavio Augusto entre el año 6 y el año 8. Con lo cual, si María y José salen de Nazaret con María embarazada, el niño tuvo que nacer aproximadamente del año 5 al año 8 por 2 datos básicos. La presencia de Herodes, que muere en el año 4, y el censo del emperador romano que se desarrolló durante 2 años, el año 6 y el año 8. Aquí tenemos, no os he puesto el texto entero, yo nunca suelo en mis diapositivas, no suelo nunca jamás poner texto porque no me gusta que leáis, me gusta que estéis cómodos y que no hagáis excesivos esfuerzos, y ya yo os doy todas las explicaciones pertinentes, pero os quiero poner este texto porque es la principal fuente de información para saber que Jesús nació precisamente en Belén de Judea. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo y es la profecía del Antiguo Testamento que consulta Herodes cuando llegan los 3 reyes, los 3 magos de Oriente, a preguntar a Jerusalén que si es allí donde ha nacido el Mesías, cuya señal, cuya estrella ellos han visto en el cielo. Que ahora luego, cuando lleguemos al apartado de la estrella de Belén, ya hablaré de ese asunto. Los sabios que tenía el comité de sabios que tenía Herodes en su palacio los remiten a esta profecía del Antiguo Testamento que dice literalmente: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá. Era pequeñísima y no tenía prácticamente nada, era una aldea sin ningún interés para nada. Pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Aquí tenemos a Belén en la actualidad. Así es el pueblo natal de Jesús. Hoy día la gran torre que tenéis ahí, ya evidentemente existe la iglesia de la digamos, Natividad de Jesús, que es donde se supone que estuvo ubicado el establo donde posiblemente o hipotéticamente nació Jesús de Nazaret. Imaginaros que es una ciudad, fijaros que hoy en día en el siglo XXI es prácticamente una sartén, es prácticamente 4 o 5 manzanas, tiene una placita, tiene varios edificios importantes, 2 iglesias, pero para nada es una gran urbe, para nada es una gran ciudad. Imaginaros cómo sería en el siglo I. En el siglo I no había prácticamente nada. Chozas de madera, con techo de madera, paredes de adobe y nada más. Con lo cual, en vista de que para nacer el rey de Israel, el rey de los judíos, el Mesías que estaban esperando los judíos desde el siglo XIX a.C., no les cuadraba para nada que no naciera en Jerusalén, sino que naciera en un pueblo, en una aldea insignificante por completo. Aquí tenéis, para reconstruiros un poco, la comitiva que llevan María y José para empadronarse. Os he buscado fotos actuales de los campos alrededores de Belén, pero para que os hagáis una idea, he intentado buscaros las imágenes que estén menos inalteradas, que haya menos edificios modernos, que haya menos construcciones modernas, para que intentemos viajar con la mente a cómo pudo ser la escena del nacimiento de Jesús, dónde se pudo desarrollar geográficamente el nacimiento de Jesús. Como veis, una tierra completamente agreste, con una vegetación muy baja, sin grandes árboles, sin grandes zonas de sombra, una estructura que vivía básicamente del pastoreo y de una agricultura bastante deficitaria, con lo cual Belén y Nazaret tuvieron que ser ciudades bastante pobres, enormemente pobres, sin ningún edificio en el siglo I importante. Únicamente tendría una pequeña sinagoga para los cultos del sábado, que era donde los judíos rezaban
la oración fundamental que rezaban los laicos, que era el Shema. Entonces, y donde se leían los textos evangélicos, la Torá, el Pentateuco, que era el texto de los judíos, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Aquí os pongo una imagen, un cuadro del siglo XX, para que tengáis más o menos idea, un cuadro más o menos tradicional, con lo que pudo ser Jesucristo ya nacido, huyendo a Egipto. Y aquí tenemos el Egipto que posiblemente se encontrara Jesús. Jesús era un niño recién nacido. José y María posiblemente se encontraron con el Jesús de los faraones, con el Egipto de los faraones, con un Egipto no en ruinas, con un Egipto impresionante, con un Egipto con las grandes construcciones que vemos. En esta época ya estaba Egipto bajo el Imperio Romano, bajo la dominación romana, pero aún así ya tendrían contacto. Para ellos sería una situación bastante asombrosa, bastante desconcertante, de pasar de pueblos insignificantes a la gran civilización egipcia, con las 3 joyas de la antigüedad, con las 3 grandísimas pirámides. La gran urbe para los israelitas del tiempo de Jesús, ¿cuál era? Jerusalén. Prácticamente Jerusalén era la capital, era el gran orbe, el gran emporio comercial y religioso, donde estaba el gran templo de Jerusalén, a donde estaba la gran edificación, la edificación más importante. Aquí tenéis una reconstrucción de lo que pudo ser el templo. Aquí lo tenemos en pleno rendimiento, pero el templo desapareció casi por completo en el año 70, en la última invasión romana del año 70 después de Cristo. Asolaron Jerusalén, incendiaron el templo, y esta joya de la antigüedad, de la arquitectura antigua, desapareció para siempre. Mediante el Antiguo Testamento sabemos que este templo lo construyó el gran rey Salomón. Sabéis que Israel lo forman, Israel como entidad independiente, como civilización independiente, lo configuran básicamente 3 reyes. Saúl, que es un rey bastante menor; David, que es el digamos, primer gran rey, que es el que consigue la independencia, la tierra prometida, un lugar donde el pueblo de Israel dejaran de ser nómadas y se convirtieran en un pueblo como tal. El gran pueblo de Israel es quien conquista el terreno. El rey belicoso fue el rey David, el gran rey de la antigüedad. Y su hijo, Salomón, ya fue el que construyó Jerusalén, el que ya se encontró con la gran ciudad de Jerusalén y la convirtió en el centro de la religión judía, y fue el que construyó el gran templo de Jerusalén, y fue el que mandó escribir el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Como sabéis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el que se cuenta toda la historia de Israel. Yo siempre he pensado que el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, los 5 libros primeros, deberían de leerse al margen que uno sea religioso o no, porque es un libro de historia, es un libro de arqueología, es un libro de poemas, es un libro de simbología, es un libro impresionante para cualquier persona que quiera tener una cierta cultura de lo que fue Occidente en la antigüedad. Aquí tenéis el gran templo de Jerusalén, a donde todos los judíos peregrinaban. Evidentemente Jesús es un niño judío, porque quien construye, quien marca la diferencia entre la religión judía, la visión de Dios que tienen los judíos, y su visión de Dios completamente nueva, es él. Con lo cual sus padres, su familia, sus amigos, su entorno y él mismo en la infancia es un niño judío. Con lo cual lo tengo que enmarcar forzosamente en la religión judía. Aquí tenéis una reconstrucción de lo que pudo ser el palacio del rey Herodes, por supuesto ficticia, pero para que os hagáis una idea, con la gran estrella antigua, con la gran estrella judía, y el propio tetrarca Herodes el Grande, que es el que va a perseguir a Jesús nada más que nace. Esto lo describe muy bien Luis García Gil. Antes ha recomendado el libro de Rilke. Yo os recomendaría un libro de Robert Graves,
que es un gran escritor de novela histórica, pero también es mejor ensayista. Yo defiendo mucho los ensayos de Robert Graves. Tiene uno magnífico, se llama La diosa blanca, pero hay otro extraordinario que es un medio camino entre novela y ensayo, que describe muy bien la parte judía de la época del nacimiento de Jesús, o sea, la familia de Jesús desde un punto de vista judío, que el libro se llama Rey Jesús. Es una novela, pero también tiene componentes de ensayo, y él elabora muy bien todo el contenido de lo que supuso Herodes el Grande, de lo que supuso el mundo palestino, el mundo israelita, cómo funcionaba el templo, cómo funcionaba la religión, cómo funcionaban las distintas jerarquías religiosas y civiles. Es un libro un poco difícil al principio, porque él juega mucho con la documentación, él juega mucho con los textos, él juega muy libremente con las fuentes del Antiguo Testamento, con la fuente Q, con los manuscritos del Qumran, también utiliza la Rama Dorada, un texto de antropología antiquísimo, o sea que es un libro bastante documentado, con unas fuentes muy complejas, pero que él lo sirve de una manera relativamente asequible, y el que quiera enterarse de cómo funcionaba la sociedad y la religión en la época que nace Jesús es un libro interesantísimo. Rey Jesús, de Robert Graves. Aquí tenéis una vista panorámica, una reconstrucción evidentemente de lo que pudo ser el templo de Jerusalén. Como veis, es un templo de origen o de conformación totalmente asiria. Estaba basado en los templos de Asurbanipal, en los templos que se construían en el Tigris y el Éufrates, de las antiguas civilizaciones cananeas. No es un templo de influencia romana o de influencia griega. Vamos a Nazaret, que es el último, es la pequeña ciudad, el pequeño pueblo del que Jesús vive y en el que forma su familia. Aquí tenéis la gruta de la Anunciación, se llama, que se supone que es nada más y nada menos estos restos arqueológicos. Si quitamos la mesa de altar, quitamos la columna y quitamos esos sillares modernos, qué pena que no me funciona el láser, que no lo puedo señalar, toda la escalera de abajo, toda esa bóveda, se supone que es la casa de María. La casa donde María se le aparece el ángel anunciándole la venida de Jesús. Eso ya es de libre creencia, ¿eh? Habrá gente que crea que los santos lugares son auténticos, hay gente que cree que los santos lugares son un simple negocio y que no tienen nada que ver con los santos lugares de verdad. Eso ya es cuestión de fe o es cuestión de creencia, ¿eh? Pero aquí tenemos, a mí me sirve para explicaros un poco cómo pudo ser una casa humilde en esta época, ¿eh? Una casa que vamos a ver después también. Os he puesto una reconstrucción de lo que pudo ser una casa, como antiguamente teníamos en Cádiz, en el centro de Cádiz, las antiguas casas de vecinos, que eran una casa en torno a un patio central, en el que distintas familias convivían. No eran casas individuales, ese tipo de casas únicamente los tenían la gente adinerada. La gente normal, la gente pobre, que eran prácticamente el 95%, vivían en casas comunitarias, ¿eh? Que se circunscribían en cuadrado alrededor de un patio donde se hacían todas las labores de agricultura y de mantenimiento. Se hacían el pan, se molía la harina, se molía el trigo, se molía el maíz, estaban los establos, se ordeñaban a los animales, se hacía el queso, se hacía la cerveza y se hacía posiblemente el vino, que era la dieta básica que tenía una, digamos, familia judía de la época, como pudo ser la de la familia de Jesús. Aunque Robert Graves, en el libro que os he hablado antes, da una visión completamente distinta de la familia de Jesús como una familia adinerada, ¿eh? Nombra o utiliza la imagen, o recrea, mejor dicho, la imagen de San Joaquín como un patriarca judío, sacerdote del templo, y por lo tanto una persona adinerada. Robert Graves maneja en su libro la hipótesis de que los padres de María, incluso María, eran una familia adinerada.
Los documentos cristianos fundamentales, los documentos evangélicos, nos lo ponen como una familia normal de la época, ni rica, ni de la más rica, ni de la más pobre, normales, de artesanos. José se supone que era un artesano carpintero, con lo cual era para la época lo que hoy podía ser una familia de clase media normal, que vivía del trabajo de sus manos y que no se dedicaba a la agricultura, que era una gran ventaja, porque la agricultura era, y todavía hoy sigue haciéndolo, una actividad física bastante penosa. Con lo cual, dedicarse a una artesanía, como pudo ser la carpintería, se consideraba en estos entornos de pueblos tan pequeños pertenecer a la clase media. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo pudo ser la parte exterior y cómo pudo ser la parte interior. Aquí tenéis un patio, una reconstrucción de un patio judío de la época, con los elementos de trilla, con los elementos que utilizaban las personas para convertir los cereales en pan y las uvas en vino. ¿Quiénes eran las dos personalidades más importantes durante la natividad de Jesús, durante el nacimiento de Jesús? Estos dos señores. El emperador Augusto, Octavio Augusto, para más señas, y Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el padre de Herodes Antipas, que vino posteriormente del siglo IV y fue el que martirizó a el primo de Jesús. Este es el padre, Herodes el Grande. Este era un súbdito, entre comillas, pero un súbdito del emperador. ¿Por qué? Porque como os he comentado antes, el Imperio Romano había ocupado, había colonizado Jerusalén, toda la parte de Israel, y entonces Israel, lo mismo que, por supuesto, Italia, lo mismo que España, la Hispania romana, estamos hablando en la época de la Hispania romana, en esta época estaba en Cádiz gobernando la de familia Balbo, importantísima, y unos años después vendrá el gran Columela, que tenemos una calle en Cádiz, tenemos su, digamos, monumento en la Plaza de las Flores, que escribió el gran libro de agricultura de la época, personas gaditanas del Imperio Romano, importantísimo. O sea, toda la cuenca mediterránea era súbdita del Imperio Romano porque la había ocupado mediante la guerra. Con lo cual, como os he dicho antes de forma breve, los emperadores romanos ponían jefes, caudillos, digamos, reyes, que estuvieran bien conectados con el pueblo, que pertenecieran al pueblo ocupado, en este caso al pueblo judío, que siempre se sintió ocupado, nunca reconoció ni la cultura romana ni la religión politeísta romana como propia. Es más, uno de los grandes levantamientos que tuvo el pueblo romano, que fue absolutamente sofocado a sangre y fuego en los años 20, en la época de Cristo, años 20 no, anteriores. Cristo de niño tuvo que oír relatos de ese gran levantamiento, con esa gran matanza que hubo por parte del Imperio Romano, porque el Imperio Romano puso una legión romana, tuvo la mala idea de poner un escudo romano dentro del templo, dentro del templo de Jerusalén. Y eso para los judíos fue una ofensa tremenda, una ofensa sin paliativo, lo vivió como una gran agresión y a su religión, que le permitía llevarla a cabo, decir que el Imperio Romano era tolerante con las religiones que se practicaban en los sitios que ocupaba. Con lo cual, el Imperio Romano no se metía en la religión de cada sitio, pero sí tenía un control económico, un control político y un control social. Entonces, Herodes el Grande tenía cierta autonomía, podía construir, podía legislar, podía resolver dificultades que surgieran en el pueblo, podía sofocar levantamientos, pero las grandes decisiones, las decisiones fundamentales de tipo económico y de tipo social, tenían que supervisarse por parte del emperador siempre. Con lo cual, aquí tenemos a la gran élite de la que fue súbdito Jesús de Nazaret. Aquí tenemos, os pongo imágenes más o menos actuales para lanzar una equivalencia de los tiempos antiguos con los tiempos actuales. Aquí tenemos los dos oficios
que posiblemente se ejercieran de manera mayoritaria en la Nazaret de la época, en la Belén de la época y en toda la zona palestina aproximadamente, que era la agricultura de animales de pequeño tamaño, porque como hemos visto antes, los pastos son muy escasos, con lo cual no se permite, no tenían animales de gran envergadura, no tenían toros de lidia, no tenían vacas, no tenían grandes animales, sino que eran rebaños de cabras y rebaños de ovejas con los que se vestían y con los que se alimentaban. Entonces, el pastoreo era una de las grandes actividades comerciales de la época, la producción de leche, la producción de queso, la producción de lácteos, la producción de lana, evidentemente, y la venta de todos estos productos, y por otro lado, la artesanía. La industria en esta época era prácticamente artesanal a un 100%. Alfareros, carpinteros, pescadores, herreros, carpinteros de ribera que hacían barcos, o sea, todo lo hacían artesanos, con lo cual vivían de la venta de sus productos, cada uno con su especialidad. Con lo cual, las dos clases, los dos oficios más importantes, os lo resumo en estas dos imágenes, que es la agricultura, llamémosle baja, no la gran agricultura, y de rebaño de ovejas y rebaño de cabras, y la artesanía. El sector social a la que pertenecía, según las fuentes cristianas, la familia de Jesús, es la familia de artesanos liberales, que vivían de su trabajo. Aquí os ilustro lo que os he comentado antes, cómo era la vida social. Evidentemente, las mujeres apenas salían de las casas, no tenían ningún tipo de instrucción, y los niños varones, la única instrucción que tenían era el aprendizaje de memoria de la Torá. La gente era analfabeta al 100%, y la única asimilación de cultura, si se podría llamar así, es la lectura del texto hebreo del Antiguo Testamento, el que fueran. Se sabían los salmos de memoria, se sabían el Pentateuco de memoria, pero no sabían leerlo. Con lo cual el pueblo era analfabeto al 100%, y las mujeres no salían casi para nada, prácticamente para nada, de las casas, y se dedicaban a la manufactura de los elementos biológicos para convertirlos en comida. En los patios se hacía el pan, se molía el trigo. Todo esto viene de la época neolítica prácticamente, y ha estado inalterable prácticamente hasta la Baja Edad Media. La parte de los símbolos de la Navidad, y aquí voy a leeros, voy a hacer la primera intervención poética, que he elegido este poema de Lorca. Podría haber elegido muchísimos poemas navideños, quizás algunos mucho más famosos por ustedes, mucho más cantados, pero este poema me parece interesantísimo porque se escribe en el siglo XX. Lorca escribe Poeta en Nueva York entre los años 1929 y 30, y maneja símbolos que hace el poema muy interesante. El poema se llama Nacimiento de Cristo y dice así. Lo voy a leer modestamente, no vaya a creer que soy Matías Prats ni nada de esto, que no soy una gran voz, pero lo voy a leer modestamente como pueda, lo mejor que pueda. Un pastor pide teta por la nieve que ondula, blancos perros tendidos entre linternas sordas, el cristito de barro se ha partido los dedos en los filos eternos de la madera rota. Ya vienen las hormigas y los pies ateridos, 2 hilillos de sangre quiebran el cielo duro. Los vientres del demonio resuenan por los valles, golpes y resonancia de carne de molusco. Lobos y sapos cantan en las hogueras verdes, coronadas por vivos hormigueros del alba. La mula tiene un sueño de grandes abanicos y el toro sueña un toro de agujeros y de agua. El niño llora y mira con un 3 en la frente. Fijaros los símbolos tan herméticos que emplea Lorca en su poema. San José ve en el heno 3 espinas de bronce. Los pañales exhalan un rumor de desierto, con cítaras sin cuerdas y degolladas voces. La nieve de Manhattan empuja los anuncios y lleva gracia pura por las falsas ojivas. Sacerdotes idiotas y querubines de pluma van detrás de Lutero por las altas esquinas. Gran poema, ¿eh, Luis? Este poema lo podéis incluso escuchar en la voz de Víctor Manuel, curiosamente, Sí. que le puso música. Grandísimo poema también. Grandísimo poema, que no quería que hoy pasara a quedar afuera.
Bueno, empiezo a describiros más o menos los símbolos de la Navidad, los elementos simbólicos de la fiesta de la Navidad desde un punto de vista cristiano. El pesebre es uno de los más importantes, ¿por qué? Porque Jesús nace en un pesebre. Nace en un lugar absolutamente pobre, absolutamente deprimido. Por eso los judíos, ese era otro argumento para dudar de que Jesús fuera realmente el Mesías, porque los judíos pensaban que el Mesías era el rompedor de dientes. Era un ser prácticamente como el Hércules fenicio, como el Hércules griego, un dios dorado. Entonces, un dios que nace en un pueblo insignificante con apenas 4 casas, y un rey que nace en un establo, en un garaje, en un almacén, sería hoy prácticamente en el peor sitio, que no tiene ni cuna, que no tiene nacimiento. Jamás podían admitirlo como que fuera el rey de su pueblo, el rey del pueblo judío. Pero curiosamente este pesebre es un gran símbolo de la pobreza de Jesús, de que Jesús es el Mesías de los últimos. Esa es otra de su gran originalidad, que lo distancia totalmente de los dioses griegos. Los dioses griegos son dioses olímpicos, son dioses dorados, son dioses luminosos y son dioses que no interactúan a pie de igualdad con el ser humano. Jesús es el primer Dios que interactúa tanto que llega a hacerse humano y es un Dios para los últimos. Y nace como los últimos, asume en su vida, asume en su ejemplo, en su simbología, los últimos de la sociedad. Y el elemento principal es el pesebre. Como siempre empiezo por la base, siempre empiezo por el punto número 0, digamos kilómetro 0. Aquí tenéis el kilómetro 0, se ve muy mal la diapositiva, hay mucha luz, en la pantalla se ve muchísimo mejor, pido disculpas. Aquí tenemos el altar de la Basílica de la Natividad de Belén, que se supone, hipotéticamente, es el lugar donde estuvo esa estrella de plata que veis ahí, es el lugar donde estuvo el pesebre de Jesús, donde Jesús vino al mundo. Según todos los que hayáis viajado a Tierra Santa, todos los guías os enseñan uno de los santos lugares y os enseñan como el lugar donde se supone, según la tradición, no según la historia, cuidado que esto es importante diferenciar historia de tradición. Yo siempre pienso que la tradición tiene un componente histórico inicial, pero al que se le ha añadido elementos simbólicos y elementos posteriores. Yo pienso que toda tradición puede tener un pozo de verdad, un 20% posiblemente de verdad y un 80% de añadidos. Por lo tanto, quiero deciros que si Jesús no nació ahí, exactamente ahí, a lo mejor nació 10 metros más para el lado. Pero básicamente sabemos que nació en Belén y según la tradición nació en este sitio exactamente. Y ya venimos a la representación artística. Fijaros en este cuadro fantástico de Murillo. Se ve bastante mal, por cierto. Aquí se ve bastante mejor, no sé por qué hay tanto cambio entre el ordenador y la diapositiva, pero bueno. Aquí tenemos cómo representan los pintores, cómo han representado a lo largo de la pintura barroca española, en este caso, el pesebre como un cajón de madera, posiblemente un cajón de fruta lleno de paja, donde María deposita al niño después de darlo a luz. Aquí tenemos una adoración de los pastores, que está en el National Gallery de Londres, y aquí tenemos a Murillo con todo su repertorio de virtudes. Aquí tenemos el gran pintor dulce, que fue Murillo, el gran pintor técnico, un artista importantísimo que conectó muchísimo con la Sevilla del barroco, con la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII, que era la Sevilla de 1649 en adelante, la Sevilla de la peste, que era una Sevilla completamente diezmada por la epidemia de peste que hubo en 1649. Entonces Murillo es el gran pintor que conecta con la necesidad que tenía el pueblo, en este caso sevillano, que fue donde él pintó y para el que se dirigió, de la época, que era que los dioses se acercaran al pueblo. Entonces él hace una pintura completamente enternecedora, una pintura humana, una pintura dulce. Aquí tenéis en la iglesia de la Scala de Roma, de la Santa Scala, tenéis una reliquia. Roma está llena de reliquias, porque en la Edad Media pues se pusieron de moda el tema de las reliquias, que eran una especie de talismanes
y de amuletos. Todo esto viene desde el que Santa Elena, la madre del emperador Diocleciano, pues le dio por recuperar, se convierte al cristianismo y empieza a comprar por cielo y tierra reliquias de la vida de Jesús. Busca la cruz de Jesús, busca la corona de espinas, busca los clavos, busca todo. Entonces toda la Baja Edad Media, toda la parte de la Edad Media se ponen dos fenómenos importantísimos. Uno es las reliquias y otra es las peregrinaciones. Entonces aquí tenéis lo que llaman la Santa Cuna. ¿Qué pasa? Que está tan revestido, está metida en una cuna a su vez de cristal y de plata y de oro y tal, que no se ve el elemento de madera original. Yo no creo para nada que sea la cuna en la que nació Jesús, evidentemente, pero lo pongo como dato curioso del pesebre como elemento básico, como elemento profundo, que tuvo mucha importancia en su momento, sobre todo porque se hizo una analogía entre la cuna y la sepultura. Se supone, muy hipotéticamente, es mucho creer, que fue el primer receptáculo donde estuvo el cuerpo desnudo de Jesús, en contraposición con la tumba, que será el último lugar donde estuvo el cuerpo ya martirizado de Jesús en el año 30. Fijaros, aquí os pongo como cosa curiosa, y siendo yo pintor, pues os pongo dos cuadros de Rafael Sanzio. Uno está en el Museo del Prado y otro está en los museos vaticanos, que tienen una historia detrás bastante curiosa. El cuadro que está a mi izquierda, que se llama La Perla, se llama así porque era el cuadro de favorito del rey y Felipe II, que lo compró a precio de oro. Como veis, el pesebre tiene un contenido simbólico, pero desde el punto de vista herético, desde el punto de vista de una herejía que se expandió por la Italia del Renacimiento, por la Italia del siglo XVI, en el que tuvo una gran difusión un libro que se conserva en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que es donde tuve yo oportunidad de verlo, que se llama El Apocalipsis Nova, que era un libro es un relato de la infancia de Jesús, pero desde un punto de vista casi de ciencia ficción, y que la jerarquía eclesiástica del siglo XVI consideró como herético, pero no sabemos muy bien por qué, quizás por lo diferente, quizás por lo extraño, porque a los pintores le daba la posibilidad de representar las escenas de Jesús en su infancia de manera más original. Tuvo un gran éxito. El libro se llama La Apocalipsis Nova y la escribió un fraile portugués que se llamó João Mendes de Silva, que en Cádiz es muy conocida su hermana Beatriz de Silva, porque fue la fundadora de la orden de monjas concepcionistas, y es curioso cómo los dos hermanos eran tan dispares. Uno era de una visión completamente herética, completamente diferente, completamente alternativa, y la hermana, por ejemplo, todo lo contrario, era completamente ortodoxa. Entonces, João Mendes de Silva utiliza del Nuevo Testamento y mediante una lectura un poco sui generis, digámoslo así, del Nuevo Testamento, dice que Jesús tuvo un hermano gemelo y desarrolla la teoría del gemelo, de Tomás, el apóstol Tomás como gemelo. ¿En qué se basa? En dos cosas fundamentales. Uno, que que Santo Tomás, lo apodan Dídimo, y Dídimo en griego significa mellizo. Santo Tomás es el mellizo. Entonces, a partir de ahí, esa traducción del apodo griego Dídimo, él saca la conclusión un poquito aventurada y por su cuenta y riesgo de que Tomás fue posiblemente hermano gemelo de Jesús, y lo justifica en el episodio del huerto en el que Judas tiene que besar a Jesús en la cara y dice: aquel al que yo bese, ese es, arrestadlo. Y entonces él se basa en que es muy incongruente que Jesús, que entra en Jerusalén en la borriquita el domingo de Ramos en plenitud y lo adoran con palmas y le dan a los niños, y que todo el mundo lo conoce porque ha estado predicando por toda Palestina, un predicador itinerante, es chocante que después, a la hora de arrestarlo, tenga que diferenciarlo con un beso para que los sayones los reconozcan, los guardias del templo los reconozcan, y tenga que decir: al que yo bese, ese es. Esa frase la interpreta João Mendes de Silva como que había otro igual, como que había un gemelo. Y fijaros como él, en el cuadro que está a mi mano izquierda,
como simboliza muy bien, aparte de que los niños son idénticos, cómo le ponen los pies a los dos en el mismo pesebre. En la cunita que tiene debajo, los dos niños están apoyados en la misma cuna, por lo tanto da la visión de que los dos han nacido en la misma cuna, los dos son hijos de los mismos padres, con lo cual los dos son hermanos gemelos. Diferencia a Jesús de Tomás en el sentido de que Jesús es el que mira a María y a José y Tomás simplemente lo acompaña. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el cuadro corregido, porque él entrega el cuadro a la comunidad de los hermanos franciscanos de Florencia, que por supuesto captan que el mensaje no es ortodoxo y se niegan a pagarle el cuadro y le obligan a que haga una versión, una segunda versión ya ortodoxa, en el que él sustituye, que no hace una versión ortodoxa, porque si os dais cuenta, él cambia a San José, en su segundo cuadro lo elimina y pone a Santa Isabel para dejar más claro el mensaje ortodoxo, saca al segundo niño del pesebre y ya lo identifica clarísimamente como San Juan, como San Juan el Bautista. Ya le pone la piel de cordero, ya le pone en la orla el óvalo de santidad, cosa que no tiene puesto en el anterior cuadro. Con lo cual, fijaros cómo tenemos la tradición del pesebre como un contenido mucho más interesante en cierta época del arte de lo que parece. Porque representa no solo eso, sino representa el Jesús para los últimos. Aquí tenéis a niños hebreos actuales, de Jesús para los últimos, y sobre todo el primer receptáculo del cuerpo de Jesús. El segundo símbolo que os planteo es la estrella de Belén, y le pongo un subtítulo, la luz para el siglo XXI. La estrella de Belén es un componente que los estudiosos de la Biblia actuales consideran como legendario, pero como una forma, lo asimilan a que el Evangelio de Mateo intenta hacer una transposición entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Hércules. Intenta asociar el nacimiento de Jesús a fenómenos sobrenaturales en el cielo. Eso dice la exégesis, los estudiosos de la Biblia más progresistas actuales dicen que tanto los Reyes Magos como la estrella de Belén son acontecimientos legendarios. Ellos lo llaman midrásicos. Sí y no. ¿Por qué? ¿Pueden ser acontecimientos legendarios? Lo desconozco. Lo que no desconozco, y vais a ver ahora, que es un acontecimiento que tiene una tradición importantísima desde los primeros tiempos. La estrella de Belén aparece en las propias catacumbas de Roma, pintada desde el siglo I. Aparece en monedas y aparece en muchas revelaciones y en muchas representaciones de la época más primitiva, de la época más antigua. Con lo cual es curioso que algo sea legendario y tenga una tradición tan antigua, tan primitiva, tan desde el principio del movimiento cristiano. Yo os he puesto aquí una foto del famosísimo cometa Halley, porque en esta pintura de Giotto, en esta adoración de los reyes de Giotto, que está en la capilla de los Estrovegni en Padua, en Italia, lo pinta en 1302, este fresco, este trozo de pintura, y como dato curioso, él representa la estrella de Belén como el cometa Halley, que había visto, que está documentado, que pasó por Italia en esa misma época, y él lo introduce en su pintura. Este cuadro es más importante de lo que parece, porque el hecho de introducir en una pintura elementos astronómicos, ya Giotto di Bondone, que es el primer gran pintor occidental, ya empieza a crear el Renacimiento italiano, lo que será el humanismo italiano. Ya él es el primer artista, el primer pintor que defiende que el pintor no es un artesano medieval, que el pintor tiene que tener conocimientos de disciplinas diferentes al ámbito pictórico, diferentes a la representación pictórica. Él defiende que un pintor tiene que saber de anatomía humana, tiene que saber de ciencias naturales, tiene que saber de dibujo técnico, tiene que saber de perspectiva, tiene que saber de arquitectura. Entonces, en este cuadro tan incipiente, tan primitivo, pues ya al meter un elemento, un acontecimiento natural, biológico, y al romper los fondos dorados, que era como se pintaba en esta época, introducir
el paisaje del cielo azul. Hombre, nosotros estamos ahora tan saturados de imágenes, que vemos imágenes por todos lados, que esto a nosotros ahora nos deja completamente indiferentes. Pero yo supongo que cuando este fresco se pintó en 1300 y poco, esto era prácticamente la televisión, ¿eh? Yo supongo que la gente que vio esto se quedaría absolutamente alucinado con lo que estaban viendo, porque no estaban acostumbrados a una representación tridimensional de la pintura. Fijaros, estas dos diapositivas son bastante interesantes por dos motivos. Una, porque tenemos un primer nacimiento, una primera representación de la Natividad de Jesús, antiquísima, absolutamente deteriorada, que está en las catacumbas de Priscila en Roma, y en la que vemos a la Virgen María, un trozo de la Virgen María con el niño Jesús, posiblemente dándole el pecho, y al lado tenemos un personaje que la pintura está tan deteriorada que no podemos identificar si es San José, si es un ángel, si es una persona, si es una mujer, si es Santa Isabel, no sabemos quién es, pero lo que sí se ve clarísimamente es que está señalando con el dedo a la estrella que tiene la Virgen sobre la cabeza. Esta pintura es del siglo I, con lo cual tenemos ya una visión de la estrella de Belén como algo absolutamente primitivo. Y un dato más curioso todavía, que la imagen que tenemos en la derecha es un estudio astronómico que hicieron los astrólogos chinos, que se conserva en el Museo Británico de Londres, y que es lo que vieron los chinos, los astrónomos chinos en el cielo de Palestina en el año -5, y que ellos lo describen como una estrella escoba. Y si veis desde arriba hacia abajo, veis cómo van anotando día a día la evolución de la estrella y cómo van representando los rayos como cada vez más potentes. Este es el capítulo 21. Y vosotros diréis, bueno, ¿y los chinos por qué? Los chinos pensaban, al contrario de los occidentales, fueron los primeros en creer que el universo estaba en movimiento. Los occidentales teníamos la visión de la física de Aristóteles, en el que todo estaba quieto, parado. En Occidente se creía que el cielo era inmutable, que no se movía para nada. Y en Occidente no creíamos en estrellas, creíamos que todo eran planetas, que todos los puntos luminosos que se ven en el cielo, primero, no se movían para nada, y segundo, no tenían el concepto estrella, sino que tenían el concepto planeta. La Biblia, como sabéis, está escrita en griego, y en griego, la Biblia griega, la Biblia Koiné, que es la Biblia más antigua, el Evangelio de Mateo utiliza la palabra griega planos para nombrar a la estrella de Belén, y planos en griego significa estrella errante, y significa planeta. Plano viene etimológicamente de planeta, y un planeta era una estrella errante en la época. Con lo cual tenemos una visión de la posibilidad de que los astrónomos... Entonces, claro, esto es importante que lo sepáis, porque en Occidente, como no creían en la evolución del universo, no creían que los cuerpos celestes se movían, aquí no teníamos astronomía, aquí teníamos astrología. Los Reyes Magos, que voy a hablar ahora, no eran astrónomos, como se dicen, eran astrólogos. Eran gente que, como creían, fijaros qué superstición tan extraña, como creían que el cielo no se movía, predecían acontecimientos a través de los fenómenos celestes. Por lo tanto, de ahí viene la tradición de los Reyes Magos, que no eran más que astrólogos zoroástricos iraníes. O sea, Zoroastro fue el primer gran pensador que cree en el nacimiento de un Dios único, cree en el nacimiento del rey de Israel, y cree que los astros pueden predecir, los fenómenos celestes pueden predecir el nacimiento de un gran rey. Los Reyes Magos, lo que hoy llamamos Reyes Magos, no pudieron ser otra cosa que zoroástricos. Reyes magos, astrólogos zoroástricos, que descifraban acontecimientos, no solo acontecimientos tan importantes como un rey, sino si iba a llover, si no iba a llover, si iba a haber un eclipse, en fin, todo tipo de acontecimientos basados en la realidad. Aquí tenemos otra de las grandes hipótesis y otro de los grandes restos arqueológicos que nos hablan de la importancia antigua de la creencia de la estrella de Belén, que tenéis una moneda de un digamos, denario de cobre,
que era una, digamos, moneda de un valor bastante humilde, pero que está acuñada, ahí el dato interesante, en Tesalónica, la actual Turquía. Sabemos que la parte de Tesalónica, la parte de Turquía actual, es el primer foco de cristianismo. ¿Por qué? Porque el primer documento del Nuevo Testamento, el más antiguo, es la carta de Pablo a los tesalonicenses, que es del año 50, con lo cual los estudiosos de la Biblia piensan que el primer foco de religión cristiana organizada, la primera comunidad cristiana, pudo ser en Tesalónica. Y esta moneda está acuñada en Tesalónica y nos muestra el carnero de la constelación de Aries mirando a la estrella, con lo cual yo saco en conclusión que los primeros cristianos pensaban que la estrella de Belén, lo que vieron los magos, no fue una alineación planetaria como se piensa en la constelación de Piscis, sino en la constelación de Aries. Y de ahí viene también la asimilación de Jesús con la figura del Cordero. Como habéis oído hablar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa simbología de Jesús como digamos, Cordero pudo venir de la creencia primitiva de que en la estrella de Belén se pudo ver en la constelación de Aries. Todo esto es, por supuesto, hipotético y simbólico y sin una base científica, por supuesto, ¿eh? Y aquí os pongo una foto de niños de Belén actuales, como os he dicho antes, de luz para el siglo XXI, Jesús como luz para el siglo XXI. Un niño más. Los pastores, Jesús nace para los últimos, y otro gran símbolo navideño, muy explotado en las artes plásticas, muy explotado en la pintura, es el texto de Lucas en el que los pastores son los primeros que ven el nacimiento de Jesús, son los primeros que ven la estrella y son los primeros en visitar a Jesús. O sea, el Evangelio de Lucas no habla de reyes ni habla de magos, sino habla de pastores, con lo cual nos da la visión de que Jesús, los primeros que descubren el cuerpo de Jesús, los primeros que tienen un contacto real con el supuesto Mesías de Israel, son los últimos de la sociedad y nos dan el símbolo de que Jesús nace para los pobres. Fijaros, aquí tenéis cuadros, os pongo más cuadros en alusión a mi profesión. Aquí veis la diferencia entre la interpretación que hace el Greco, ¿no? La pintura que hace el Greco, completamente alucinada y alucinante, una visión totalmente alucinatoria, con unos colores completamente chillones, completamente planos. Y al lado tenéis las imágenes tan rocambolescas, tan antiguas, las composiciones tan extrañas que pintaba Tintoretto en Venecia. Fijaros cómo se pueden representar el mismo escena desde distintos puntos de vista, dependiendo de quién lo haga, y para que veáis cómo los artistas, los pintores, a la hora de representar un hecho evangélico, un pasaje evangélico, hacen una especulación teológica, pero también hacen una especulación artística, una especulación formal. Fijaros el lío tan enorme que forma Tintoretto, que pone el portal de Belén, lo pone en una segunda planta de arriba, los pastores lo ponen completamente abajo, es una escena súper inverosímil, súper extraña, y sin embargo el Greco hace todo lo contrario, busca una unificación, un espacio claustrofóbico de unas figuras completamente alargadas, completamente distorsionadas, ¿no? Con respecto a su visión manierista. Y os pongo un pastor israelita actual que es posiblemente muy parecido a lo que pudieron ser los pastores de Nazaret o de Belén que vieron a Jesús de Nazaret en el nacimiento. El último símbolo navideño es los magos de Oriente, que yo la interpretación que le saco es Jesús para todas las naciones, Jesús como Dios universal, desde el punto de vista de que los Reyes Magos se han ido interpretando de muy diversas formas, se han ido interpretando como tres personas, dentro de tres personas se han ido interpretando como las tres razas del mundo, se le ha puesto nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar, se le han representado como las tres edades del hombre. Aquí tenéis la primera representación de los Reyes Magos, también del siglo I, de las catacumbas de Priscila, también en Roma. La foto es mía, pido disculpas por la poca calidad fotográfica. Y aquí lo tenemos representado, aquí ya tenemos a tres. El Evangelio de Mateo, que es el único texto documental que habla, el único texto antiguo que habla de los Reyes Magos, no dice ni que fueran tres, ni que fueran reyes, ni le ponen nombre, ni nada.
dice simplemente que unos sabios de Oriente habían visto una estrella en el cielo que los había acompañado hasta Belén y le había indicado el lugar donde había nacido el niño. A partir de ahí, en el siglo VI y en el siglo VIII, del siglo VI al siglo VIII, ya a esa base primigenia, a los pocos datos que da Mateo en su Evangelio, ya los padres de la Iglesia posteriores, San Buenaventura, San Agustín de Hipona, grandísimo filósofo, aparte de filósofo cristiano, filósofo universal, le pasa como a San Juan de la Cruz, que es un poeta universal, además de su condición de fraile. Hay gente que casi su condición de fraile es lo de menos, ¿no? Es un poeta de tal peso que se estudia en la historia literaria. A partir del siglo VI, en el siglo VIII, ya empieza a acuñarse los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya empieza a utilizarse la visión de reyes que los da San Agustín por la... veía la iglesia del siglo VI al siglo VIII, veía poco decoroso que Jesús fuera adorado por magos, porque lo veían como una cosa de nigromantes. Entonces se inventan la cuestión de que fuera adorado por reyes, el rey de reyes. Pero en los textos evangélicos en ningún momento se habla de que fueran reyes. Es más, hablan de que fueran magos. Lo que pasa es que los estudiosos de la Biblia posteriores, hombre, no consideran muy a tono el término mago y lo cambian por el término reyes, y de ahí tenemos la tradición de los tres reyes magos. Pero si os dais cuenta, aquí tenemos la Virgen María sentada con el niño, del que quedan poquísimos rastros. Esta pintura tiene 21 siglos prácticamente, ¿no? En un ambiente de catacumbas, de humedad, en muy mal estado de conservación, pero sí los reyes sí han sido muy bien, han quedado muy bien conservados y marcan una escena que se va a repetir en el tiempo, sobre todo en los siglos posteriores. Aquí tenéis un bronce del siglo V en el que veis que es casi una asimilación prácticamente literal del anterior, con muy pocos cambios. Y después tenemos una tercera evolución, también con muy pocos cambios, en este maravilloso mosaico de la iglesia catedral de Rávena, de autor anónimo, en el que se sigue manejando la tradición primitiva de no tienen coronas de reyes, sino tienen gorros frigios, gorros de magos iraníes, de magos zoroástricos, y tiene pantalones largos, y aquí están reflejados no como las tres razas del mundo, sino como las tres edades del hombre. Tenéis el rey del centro es un hombre joven, el rey del último es un hombre mediano y el rey primero es un hombre anciano. O sea, aquí tenéis la primera representación de los Reyes Magos ya acuñada como las tres edades del hombre, con lo cual ya tenemos un contenido completamente artístico, completamente simbólico. Fijaros, aquí os pongo de dónde provenían los Reyes Magos y os pongo el gran relieve de la escalera, lo poco que se conserva, del templo de Babilonia, en la actual Irán, que era donde el Testamento, la Biblia, atribuye la presencia de los Reyes Magos, porque en los años 60-70, que es cuando se escribe el Evangelio, el Oriente era Irán, era el actual Irán, el Tigris y el Éufrates, y aquí tenemos el rey Asurbanipal, y aquí tenemos un emisario, un mago, que está vestido con pantalones, con faldellín y con gorro frigio, que tiene mucha relación con la iconografía posterior, como veis. Y aquí ya tenemos la imagen contemporánea, ¿no?, de los tres Reyes Magos en un cuadro relativamente reciente, de los años 70, de mediana calidad, no es una gran pintura, pero que sí me ayuda a que veáis clarísimamente que aquí tenemos ya el rey Baltasar como la raza negra incorporada, y ya tenemos el componente real, lo tenemos con mantos y lo tenemos con corona. Y aquí os pongo como dato curioso las hipotéticas reliquias de los tres Reyes Magos que están en la Catedral de Colonia. Ha sido dificilísimo buscaros una fotografía en la que se vea el sarcófago abierto, porque está el sarcófago cerrado, el sarcófago de oro macizo, y está completamente cerrado herméticamente y con una vitrina encima. Pero aquí tenéis los tres cráneos de los hipotéticos Reyes Magos que trajo Santa Elena, la madre del emperador. Aquí tenemos, fijaros, las pinturas del barroco europeo, fijaros el lío que monta Rubens para representar
la adoración de los Reyes Magos, que mete ahí una cabalgata por completo, mete a un montón de gente, se autorretrata a él incluso en la escena, todo tipo de pajes, todo tipo de figuras hercúleas, figuras de la tradición griega, y a mí me hace mucha gracia este cuadro. Os he puesto este cuadro entre otros muchos, porque me hace gracia la cara de asombro. Si os fijáis en el margen izquierdo, debajo de la columna, veis la cara de San José, de susto que tiene San José, como diciendo, ¿y esta gente quiénes son ahora? Tanta gente aquí en mitad de la noche. Claro, ellos están totalmente tranquilos con su hijo y de repente aparece una comitiva bestial, ¿no?, de caballos, de camellos, de ángeles, de personajes totalmente musculados llevando cajas. Entonces San José, la Virgen está bastante pudorosa con el rey Gaspar enseñándole al niño, pero San José tiene una cara como diciendo, ¿y esta gente quiénes son ahora? Y es un cuadro extraordinario. El rey Melchor tiene una majestad imponente. Es una pena que lo veáis peor que en la diapositiva, porque el manto rojo es un prodigio de sabiduría de color que tiene Rubens y una gran capacidad. Aquí se ve Rubens con la gran capacidad teatral que tuvo. Pero fijaros qué diferencia con el barroco español, con la sobriedad del barroco español. Fijaros la sobriedad del cuadro de Diego Velázquez, en el que está más sometido al decoro de la Inquisición española, que por ejemplo no permitía representar al niño Jesús como desnudo, sino que no permitía que se representara el cuerpo desnudo de Jesús, y lo pone absolutamente vestido, absolutamente hasta el cuello. Y sin embargo Rubens, que es un pintor flamenco, es un pintor de Holanda, no tiene ese tipo de pudores y sí representa al niño desnudo con toda naturalidad. Incluso personajes prácticamente en calzoncillo, en estos dos pajes aquí, en esas posturas tan forzadas. La pintura española era mucho más decorosa. Mensaje y tradición popular. Aquí os voy a contar un poquito ya para terminar. Esta es la última parte de la intervención. Aquí os voy a comentar brevemente, muy resumida, la historia de la gran tradición popular española en la Natividad, que es el Portal de Belén. ¿De dónde viene el portal, que montemos el Portal de Belén? ¿Cómo surge? ¿Quién lo inventa? Y lo inventa uno de los personajes más asombrosos de la Edad Media, por muchos motivos. Inventa el teatro moderno, inventa Luis casi la canción de cantautor, casi, porque San Francisco de Asís es el primero que empieza a hacer cancioncitas, empieza a componer canciones en lengua vulgar, en lo que se llamaba en el prerrenacimiento italiano el vulgare. Como sabéis, toda la iglesia, el repertorio litúrgico se cantaba y se rezaba en latín, en la lengua oficial de la iglesia, hasta, fijaros, hasta 1960 y tantos, que lo cambia el Concilio Vaticano II. Toda la 19 siglos de cristianismo está basado en la lengua latina. Francisco de Asís es uno de los que inventa las oraciones en lengua vulgar, en su caso en italiano, que es su lengua particular, con lo cual se considera el primer cantautor europeo. Esto no es broma, es real. Vamos, se considera así porque canta canciones que él mismo compone y él mismo se apoya en instrumentos musicales. Bueno, pues él en 1323 se inventa literalmente el montar el Portal de Belén. Y lo hace en una cueva de un pueblecito pequeño de Italia, de la Toscana, que yo no he tenido todavía ocasión de ir, que se llama Greccio, con 2 Cs. Y en una cueva de ese pueblo, él coge a gente de su movimiento, le dice que se disfracen y utiliza una figurita de Niño Jesús y monta lo que hoy sería un Belén viviente. Aquí tenéis la primera representación, como lo representa Giotto, que es el primer pintor casi contemporáneo de Francisco de Asís. Francisco de Asís es un santo que tiene mucho éxito en su momento y que la Iglesia lo hace santo casi inmediatamente después que muere. Entonces se escriben muy pronto biografías de él y los pintores lo pintan muy pronto, casi 40 años después de muerto Francisco, ya se empieza a pintar en la Iglesia ciclos con la vida de San Francisco de Asís. Es un santo con un recorrido muy corto, un santo que está en Asís, en Siena, en Florencia, en la parte del centro de Italia, de la Toscana, lo que hoy llamamos la Toscana, que es muy pocos kilómetros a la redonda, pero que tiene un gran calado. Es un sacerdote, un fraile menor, sacerdote, no fue nunca ordenado sacerdote, fue fraile menor, muy carismático, muy original,
con una visión muy distinta y que marcó la Edad Media y que marcó a los artistas de la Edad Media y que al escritor Chesterton le atribuye la invención prácticamente del Renacimiento. Bueno, pues aquí tenemos al Giotto, que en el episodio de su vida pinta el episodio en el que tenéis a Francisco arrodillado poniendo una imagen de Jesús, se supone que sería un niño tallado en escultura, y lo pone en la iglesia. Él es el que funda el portal de Belén. Yo os he traído esta imagen porque es lo más parecido que he encontrado, un Belén viviente con una imagen de escayola. Esto pudo ser lo más parecido a lo que hizo Francisco de Asís. A partir de ahí, el Belén, que ahora está extendido por toda Europa y en España tiene una enorme tradición, el Belén es un producto italiano, y que básicamente italiano porque lo inventa Francisco de Asís y se queda en Italia. España, ¿por qué llega a España? Porque lo asume el rey Carlos III, que es un rey que pasa su infancia en Nápoles. Y Nápoles va a ser la primera ciudad en la que se produzcan belenes artesanos, en la que escultores reciben encargos de crear belenes. En España no se habían hecho belenes nunca, se habían hecho nacimientos, pero no belenes como tal, con figuras vestidas y figuras de gran diferencia. Aquí tenéis dos figuras importantísimas, dos nacimientos importantísimos de Luisa Roldán, la Roldana, el que está en la izquierda, maravilloso, en barro cocido, y otro de Salcillo, el gran artista del siglo XVIII, que lo tenéis al lado izquierdo, no se pueden identificar como nacimiento. Este es el primer Belén napolitano que llega a España, que está en el Día Palacio Real de Madrid, precisamente porque lo compra y lo manda a traer Carlos III, y a partir de ahí surge en España el gran símbolo popular de la Navidad, junto con los villancicos, que vamos a escuchar ahora en los alumnos del centro, la otra gran simbología de la Navidad, de la Natividad de Jesús, a nivel popular, que todos vivamos en nuestras casas, es la formación y la confección del portal de Belén. Aquí tenéis una última imagen que os pongo de un portal de Belén contemporáneo, ya con rasgos historicistas, que el Belén historicista, el Belén ya ambientado en la Palestina de Jesús, viene dado por la influencia de los viajeros románticos del siglo XIX, que viajan a Jerusalén y viajan a Palestina. Mi intervención acaba aquí se acaba el pregón, pero os pongo, antes de dar paso a los niños, para leeros el poema del fundador de vuestro colegio, José Manuel García Gómez, y alma mater de este pregón, que fue el que lo inventó y supongo que fue quien lo dio primero, ¿no, Luis? No, lo dio Antonio Dorado, obispo de Cádiz, entonces, pero bueno. Él tiene una décima preciosa, todo el mundo sabemos la calidad poética de García Gómez, y os pongo esta imagen simbólica de lo que representa el mensaje de Jesús en el siglo XXI. Para mí, aquí tenéis un niño judío y un niño palestino abrazados en esa gran obra maestra de la ética de Jesús, que es simplemente amaros unos a los otros como yo os he amado, amaos mutuamente. En eso se resume la gran invención de Jesús y lo que justifica que los que somos creyentes creamos que es el Dios de los judíos, el Dios del mundo, y que los que no son creyentes lo tengan como uno de los grandes teóricos, uno de los grandes filósofos y un genio de la filosofía ética, por supuesto. Y ya me despido de vosotros, gracias por vuestra atención, con esta décima preciosa que describe muy bien el mensaje de la Navidad, que tituló Décima para el nacimiento de Jesús, y dice, como siempre lo voy a intentar leer lo mejor que pueda, me disculpáis: porque Jesús ha nacido y Dios en él se hizo hombre, la alegría tiene nombre y la esperanza sentido, que todo estaba perdido por la culpa del pecado, mas Dios puso a su lado, y el dolor en alborozo se convirtió por el gozo del misterio desvelado. Feliz Navidad.